no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Así que mandó el rey por Micaías, profeta de Dios. Y mientras iba el soldado a traer a Micaías, aquí un personaje, versículo 11, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Así que este hombre fue más allá de las declaraciones. Tomó unos cuernos de hierro, se los puso en la cabeza y dijo: así como vas a acornear a los sirios. Entonces el mensajero trajo a Micaías y en el camino le dijo: tú tienes, todos los profetas están dando apoyo al rey, tú tienes que hacer lo mismo. Y versículo 14, y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos? Y él le respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová te entregará en mano del rey. Y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Nunca cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Entonces, veamos aquí, se nos sigue platicando que el rey Acab y el rey Josafat decidieron ir a la batalla. Y entonces el rey Acab le dijo a Josafat: yo me voy a disfrazar de soldado normal, tú ponte tus vestidos reales. Y así fueron a la batalla. Pero nos dice aquí que en el versículo 31, que el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Entonces, como vieron a Josafat, rey de Judá, que iba vestido con sus vestiduras reales, pensaron que era Acab y fueron directamente contra él para atacarlo.
Pero cuando Acab se dio cuenta que lo iban a capturar y a matar, él empezó a gritar. Y aquellos soldados se dieron cuenta que no era Acab y lo dejaron. Pero nos platica aquí la historia sagrada. Y un hombre disparó su arco, el versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Qué triste historia. El rey de Israel murió en esa batalla. Aquí hay varios aspectos muy importantes que nosotros podemos ver y necesitamos entender. En primer lugar, vemos que hay falsos profetas. En esta ocasión específica nos dice que eran 400. Eran como 400 hombres. Y luego llegó Micaías, que era un profeta de Dios, y le dijo la realidad. Y vemos aquí que el versículo 23, y ahora, pero antes vamos a comentar la actitud del rey. Una actitud hipócrita, una actitud falsa. Porque cuando llega el profeta Micaías y le dice algo que todo el mundo está diciendo, que todo el mundo está hablando, entonces el rey le dice, versículo 16: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Así que el rey Acab le exige al profeta de Dios que le diga la verdad. Y cuando se la dice, no la acepta, sino que manda al profeta al calabozo. Dice aquí: a que lo tengan con pan de angustia y con agua de aflicción. ¿Por qué el rey le exigió al profeta que le dijera la verdad? Pues me imagino que porque como estaba ahí el rey Josafat, y el rey Josafat estaba exigiendo la revelación de Dios, entonces el rey Acab quiso aparentar ante el rey Josafat que él también era un siervo de Dios que quería escuchar la revelación de Dios. Pero cuando esa revelación fue contraria a sus planes, a sus proyectos, a sus deseos, entonces el rey ya no la aceptó. El rey la desechó y quiso hacer su voluntad, quiso hacer su capricho, sus proyectos, no lo que Dios le estaba indicando que hiciera, sino lo que él había determinado ya hacer. O sea que no le interesaba lo que Dios dijera, sino única y exclusivamente lo que él quería, lo que él estaba pensando, su voluntad, su capricho. Y vemos que entonces Micaías le dijo al rey lo que Dios estaba haciendo. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Es Dios el que pone el espíritu de mentira en los profetas falsos? Aquí dice, ¿verdad? Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Con esta declaración nos pareciera indicar que es Dios el originador de la mentira. Pero no es así. Esto tiene una explicación. Y esto tiene explicación
precisamente de la actitud del rey Acab. El rey Acab no le interesaba la opinión de Dios. Al rey Acab no le interesaba la palabra de Dios, sino que lo que el rey Acab quería hacer era su voluntad, ir por encima de lo que Dios dijera. No le preocupaba, no le interesaba, no estaba dispuesto a hacer su voluntad, sino que estaba actuando neciamente. Entonces Dios, al ver esto y sabiendo esto, dijo: está bien, si tú quieres hacer tu voluntad, hazla. Y él entonces dejó libre a Acab para que hiciera su voluntad. Y Acab, al hacer su voluntad, entonces se puso a disposición, se puso al alcance de Satanás, de los profetas mentirosos. Es lo mismo que sucede allí en la revelación que Dios nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 11. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que vemos aquí que el engaño es para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Cuando una persona no quiere creer la verdad, cuando una persona no quiere recibir el amor de Dios en su vida, cuando una persona está renuente, está rebelde a Dios, entonces Dios dice: está bien, yo te dejo, yo me retiro de tu vida. Y entonces esa persona ya no tiene la protección de Dios y queda completamente libre, completamente entregada a Satanás. Y entonces Satanás la engaña. Y es lo mismo que pasó con Acab. Acab no quiso recibir la verdad de Dios y entonces tuvo ese poder engañoso, tuvo esa influencia satánica. Ahí en Daniel 8:23 también nos da una revelación muy interesante. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Fíjense qué interesante. Cuando los transgresores lleguen al colmo. O sea que cuando una persona se decide ir por el camino de la maldad, del pecado, de la desobediencia, entonces se queda a merced de Satanás. Y en este caso dice que se levantará un rey altivo de rostro. Quiere decir que cuando los hombres se apartan de Dios, entonces quedan a merced de los engaños satánicos y de las acciones satánicas. Ya no hay protección para esas personas. Por eso es que Micaías
le dice, Dios mandó un espíritu. No porque Dios lo mandó, sino porque como el rey no quería hacer la voluntad de Dios, entonces quedó a merced de los engaños satánicos, de ese espíritu engañador. También en el tiempo muy trágico del pueblo de Dios de la antigüedad, un tiempo muy difícil, uno de los periodos más difíciles en la historia del pueblo de Dios, vemos esa lucha que hubo y que hay entre los profetas de Dios y los falsos profetas. Y esto lo vivió el profeta Jeremías. En tiempo muy difícil, como decíamos, muy crítico, cuando el pueblo de Dios fue transportado, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, la ciudad de Jerusalén desapareció, el templo desapareció, el pueblo de Israel fue llevado, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces es ahí donde se ve de una manera muy clara y franca esa lucha entre Dios y Satanás, entre los profetas de Dios y los profetas satánicos. Vamos a ver ahí lo que nos dice Jeremías 27, del 1 al 15. En el principio del reinado de Josías, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros que prestáis oído a vuestros profetas, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada,
de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profeticen. Así que vemos aquí que Dios, a través del profeta, está mandando mensajes a varias naciones, diciéndoles, en ese tiempo en particular, la revelación era que todas esas naciones iban a estar sujetas bajo el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, y que todos tenían que sujetarse a él, y aquel pueblo, nación que no lo hiciera, entonces Dios lo iba a desaparecer por mano del rey Nabucodonosor. Y entonces les hace la indicación: no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. O sea, no tenían que hacerle caso a ninguna de esas personas, porque hablaban mentira, y al hablar mentira iban en contra de Dios, y las consecuencias iban a ser terribles. Igualmente al pueblo de Dios, Dios le dice al rey Sedequías que no escuchara a los falsos profetas. Así que vemos esa lucha que hay entre el profeta de Dios y los falsos profetas. Allí en el capítulo 28 se nos narra una historia de un falso profeta. Jeremías 28. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebraré el yugo del rey de Babilonia. Así que este falso profeta Ananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, dice que aquí nos da la fecha: en el mismo año, en el principio del reinado de Ezequías, rey de Judá, en el cuarto año, en el quinto mes. En el quinto mes del cuarto año de Sedequías. Esta es la fecha en que sucedió eso. Entonces, este profeta estaba hablando en contra, o cosas diferentes de lo que Dios había dicho a través del profeta Jeremías. Y Dios le había dado una orden al profeta. Ahí en el versículo 20, en capítulo 27, versículo 2. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Esa orden Dios le dio al profeta, que se hiciera un yugo, unas coyundas, y les pusiera sobre su cuello, como una indicación de que ellos tenían que estar bajo el yugo del rey de Babilonia. Y en esta ocasión, cuando se encuentra en el templo con Ananías, Ananías dice que no van a estar bajo el yugo del rey de Babilonia. Y entonces Ananías hace algo. Aquí en el capítulo 28, versículo 10. Entonces este falso profeta hizo algo. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Así que este falso profeta se atrevió a quitar
el yugo que traía Jeremías por indicación divina, y habló cosas falsas, mentiras. Y entonces sucedió algo muy interesante. El versículo 12: después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Así vemos cómo terminó el atrevimiento de este hombre. Dios le quitó la vida. También ahí en el siguiente capítulo, Jeremías 29, del 1 al 9, Jeremías 29, del 1 al 9. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasana, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Así que vemos aquí cómo el profeta una vez más está hablando acerca de los falsos profetas, que no deberían de hacerles caso. Y aquí se nos narra la historia de dos personas que eran falsos profetas en la tierra de Babilonia. Vamos a ver qué pasó con ellos. Ahí en Jeremías 29, 20 en adelante. Jeremías 29, 20 en adelante. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo:
O sea, aquí va a ser un proverbio entre los transportados esta siguiente revelación. Póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. ¡Qué cosa tan terrible! Dice aquí que el rey Nabucodonosor asó al fuego a estas personas por ser, dice aquí, adúlteros, y hablaron falsamente en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. ¡Qué cosa tan terrible! Vemos que no es nada agradable que nosotros hablemos falsamente, hablemos cosas que Dios no enseña en su palabra, hablemos cosas que nos imaginamos, hablemos cosas que nosotros le ponemos de nuestra propia iniciativa. Aquí vemos cómo Dios trata a esas personas. Debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos, decimos y predicamos. Que Dios nos bendiga en este día. Amén.